Este capítulo se grabó el 16 de abril de 2021. La idea era escribir un cuento sobre un activista ciclista y la relación con su mamá cochista. En esta ficción, el activista le cuenta a su mamá sobre las diferentes formas de movilidad que existen y que resisten a un sistema que favorece el desarrollo de ciudades centradas en coches. La moraleja del cuento era que impulsar políticas de movilidad no cochistas podría salvar vidas. Después, la realidad superó la ficción. Como todos sabemos, el 5 de mayo de 2021, a la altura de la estación Olivos, la línea 12 del metro de la Ciudad de México colapsó. Desde hace más de 2 años, quienes viven en Tláhuac ya habían denunciado su preocupación a las autoridades, porque había claras señas de que, tras el temblor de 2017, la línea 12 necesitaba reparación y mantenimiento. Hoy, a la ciudad le faltan 26 personas, víctimas de negligencia y de un sistema que prioriza a quienes se mueven en coche. Hoy no hay cuento, sino un minuto de silencio. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por interesarte en los temas de justicia social. La información que aquí compartimos, esperamos que pueda mover suficientes reflexiones para juntos construir un mundo más justo. Invertir en movilidad diversa y segura salva vidas. En Cuentos y Utopías te contaremos historias de las distintas realidades que se viven en México. En cada capítulo abordaremos una causa de justicia social y nuestros invitados nos explicarán por qué miles de personas en nuestro país hoy viven las experiencias de nuestros personajes. Al final de cada episodio podrás llevarte contigo acciones para convertirte en heroína. Porque creemos que podemos ser más las personas que combaten al verdadero villano. Ese sistema que empuja a que miles de personas no puedan acceder a un final feliz. O en palabras más concretas, a una vida digna. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 5 de Cuentos y Utopías. Yo soy Vita Aranda. Yo soy Alaide Castro. El día de hoy vamos a platicar sobre movilidad. Específicamente sobre el desarrollo de las ciudades cochistas. Y Ali y yo tenemos un disclaimer. Somos personas cochistas. Sabemos muy poco sobre movilidad y realmente cuando quisimos extender esta invitación era importante que viniéramos en ceros. Nos va a dar un panorama general de por qué las ciudades están construidas para los coches y el efecto que tienen en las vidas de todas las personas. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio es suyo. Liz, cuéntanos de ti. Tú eres activista, vives en Puebla y estás ahora en la Ciudad de México. Qué bonito que te das la vuelta, pero sé que el trabajo que tú haces es para visibilizar movilidad incluyente, ¿no? Sí, totalmente, pues muchas gracias a ambas por invitarme.
Soy Lizeth Mejorada, soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, ya llevo 8 años viviendo en la capital, pero pues es 100% serrana. Y justamente creo que algo que a mí me impactó mucho como una chica que creció en un lugar rural, y el llegar a la ciudad de Puebla, pues fue las velocidades. Porque cuando vives en un pueblo, la velocidad es algo que no tienes como tan percibido, ¿no? Más bien como las carreteras están lejanas, no caminas mucho al interior de los pueblos. Y entonces llegar a la ciudad, pues es enfrentarte con las vías rápidas, enormes, con un sistema de transporte público, con muchas cosas que van pasando alrededor y de cómo la gente tiene que estar corriendo. Yo me acuerdo cuando era niña y que de momento, pues no sé, o sea, mis primos que venían de la ciudad cruzaban el pueblo corriendo, yo no lo entendía, era como de, ¿por qué corres? ¿No? Nadie nos está persiguiendo. Y ellos era como de, no, pero es que nos pueden atropellar, ¿no? Y bueno, ya cuando estás en una ciudad, claro, te das cuenta de cómo configura la velocidad, y que aparte también la velocidad es un tema hasta filosófico, ¿no? Porque tiene que ver con el aceleramiento de la historia, ¿no? Con el aceleramiento de nuestras propias vidas y cómo eso va configurando, pues todo lo que se constituye en el día a día, ¿no? Y bueno, en Puebla soy activista en temas de movilidad, también en temas de transporte público. Creo que es como la, no sé, si la ciudad es un gran cuerpo humano, el transporte público son sus venas. Claro. Entonces es el que le va dando como pulso y el que nos va conectando a muchos lugares, ¿no? Pensamos como en el metro, así como una supervía. Y pues bueno, muy interesada también en temas de género, soy feminista. Justamente el año pasado tuve la super oportunidad de estar en el primer programa de lideresas urbanas de Women in Motion, y así como la más baby, ¿no? Porque estaba con gente que ya ha sido ministra de transporte en sus ciudades, países, y yo así como de, bueno, estudio literatura y filosofía, pero me interesa mucho hablar de ciudad. Claro, oye, y aparte Puebla es un tema, o sea, yo soy de San Luis Potosí, pero estudié en la Universidad de las Américas Puebla, y me acuerdo perfectamente porque la UTLAP está en Cholula, y pues tal vez si quieres irte hacia, no sé, bueno, Angelópolis también técnicamente está en Cholula, ¿no? Pero bueno, tener que agarrar el periférico, yo me acuerdo de ir manejando y decir, ¿por qué van tan rápido? O sea, aquí le tienes que meter a tope porque si no te arrastra el coche de atrás, ¿no? Me parece que Puebla fue uno de los lugares en los que dije, aquí la velocidad y las calles están bastante mal hechas, pero para mí también cuando yo llegué a esa ciudad fue como, ¿qué está sucediendo con la velocidad aquí, no? Sí, no, totalmente. De hecho, justamente la parte de Angelópolis es como mi proyecto de tesis desde los estudios culturales y los estudios críticos, porque pues todo este desarrollo inmobiliario que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en Puebla va creando una ciudad que se vuelve como la gran utopía, ¿no? Es como la Angelópolis, ¿no? El lugar donde todo el mundo debería de vivir, con casitas blanquitas, ¿no? Con vías enormes, ¿no? Donde está el Museo Internacional del Barroco, la Atlixcayotl. Y yo, pues que estudio en la Ibero, ¿no? Que me toca caminar ahí Angelópolis diario. Un día me deprimí porque hice cuenta de cuántas horas paso en ese lugar tan horrible y dije, no puede ser. Pero bueno, o sea, la verdad es que Angelópolis, estas vías rápidas, o sea, son un lugar muy, que segrega mucho y que impacta mucho en la vida de las mujeres. En la Atlixcayotl, muchas trabajadoras del hogar para quien no ha ido a Puebla, la Atlixcayotl es una vía enorme que tiene 4 o 5 carriles por lado, ¿no? Por lado, ¿no? Ajá, es una cosa, parece monstruo, ¿no? Ajá. Y pues obviamente lo que hay son puentes antipeatonales y demás, pero por ejemplo en La Vista, que es el fraccionamiento más caro de la ciudad, o sea, hay mujeres trabajadoras del hogar, o sea, toda la clase trabajadora que tiene que mantener viva la Angelópolis, o sea, se bajan del camión y tenemos de hecho un alto índice de mujeres atropelladas, o sea, trabajadoras del hogar, que pues se bajan del camión y quieren ir para La Vista y no hay banquetas, no hay nada, ¿no? O sea, es como una ciudad insufrible y desgraciadamente ha sido el modelo de ciudad no solamente para Puebla, ¿no? Sino en México todo el mundo aspira a este modelo gringo de hacer ciudad. Y eso afecta pues a las mujeres, o sea, afecta a todo el mundo y pues obviamente está beneficiando a un cierto sector de la población que pues bueno, ya lo iremos hablando más adelante. Y entonces, ¿por qué las ciudades son cochistas? El desarrollo de la ciudad mexicana, ahorita tú lo estabas nombrando muy bien, ¿no? A partir del desarrollo de la ciudad del siglo XX. Estamos copiando modelos de Estados Unidos. En Estados Unidos, en su momento fue como el sueño americano, postguerra, para motivar
incentivar la economía, era el uso del automóvil, la casa se desarrolló con cochera, bla, 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 y copiamos ese modelo. ¿Qué le está haciendo ese modelo a México? Sí, pues creo que, o sea, cuando nos ponemos a pensar como de dónde surgió el mal, ¿no? O cómo llegamos hasta este punto, pues todo al fin y al cabo es un cuento, ¿no? Y todo es una narrativa. O sea, alguien nos dijo que la idea era el progreso, ¿no? Y que la idea era el desarrollo. Pero luego cuando nos ponemos a desmenuzar como ese gran cuento que nos han vendido, y lo escuchamos en todos lados, ¿no? O sea, todo el mundo dice, hay que ir hacia el futuro, hay que ir hacia el progreso, ¿no? Yo creo que el progreso es una palabra que hay que desentrañar porque la están utilizando muchas ideologías, como muchos grupos políticos para diferentes lugares, ¿no? Y en el tema de la ciudad hay que preguntarnos, ¿no? Bueno, a ver, o sea, el progreso de la ciudad que yo aspiro a tener es una ciudad sin banquetas, donde todo el mundo se mueva en automóvil, ¿no? Claro, es preguntar quién se inventó qué progreso era eso. O sea, porque, claro. ok, progreso, pero ¿qué es el progreso entonces, no? Exacto, y creo que es algo, o sea, también de momento no nos hemos cuestionado, pero hay muchos temas de infraestructura y de obra pública en donde el ayuntamiento hace una nueva calle y no pone árboles, ¿no? O sea, porque su idea de progreso parece que es como, no sé, el que haya solamente una plancha de concreto, ¿no? Entonces, o sea, estamos como hablando de progreso, concreto y velocidad, ¿no? Y entonces creo que estamos copiando en efecto un modelo norteamericano de hacer ciudad, que aparte es totalmente obsoleto, que ya está demostrado que es un fracaso, pero no sé, lo pienso por ejemplo en mi pueblo, ¿no? Es un pueblo chiquito y demás, pero en los últimos 7 años han empezado a nacer fraccionamientos, ¿no? Hasta se llaman así Green City. Y es como de, a ver, ¿por qué estamos copiando casitas blancas con todo un bardeado cuando aquí en una calle vive un güey que es millonario y también la señora que gana 4,000 pesos al mes y que tiene 3 hijos y que se conocen y que sus hijos de ambos viven en la calle y juegan en la calle? O sea, empezamos a copiar un modelo hasta en los pequeños pueblitos y algo que ya es obsoleto desde hace, no sé, 80 años, ahorita sigue estando como en boga en pequeños lugares, ¿no? Hay que cuestionarnos ese tipo de cosas porque también si nos ponemos a prestarle atención a quienes nos gobiernan, ¿cuál es su idea de progreso, no? ¿Quiénes están hablando de espacio público? ¿Quiénes están hablando de banquetas? ¿Quiénes nos han hablado o propuesto algo sobre transporte público, no? Uh-huh. Yo creo que a nivel federal necesitamos echarle mucha galleta al transporte público, pero nadie nos está hablando, ni nadie está cuestionando este tema porque aparte es insufrible, ¿no? A mí me pasó que escribí justamente una columna en un medio en el que tengo el privilegio de participar en Puebla y se llamaba como Angelópolis, el suicidio de la ciudad, ¿no? Y yo relataba diferentes historias de qué es lo que pasaba en ese espacio que a mí me toca caminar a diario y se me vino la ola de poblanos, ¿no? Que seguramente se tropiezan con las ciclovías, que me decían, oye, ¿cómo te atreves a criticar a Angelópolis, no? O sea, como eres una resentida social. O sea, entonces era un tema, porque aparte es el modelo aspiracional y hoy parece como imposible criticarlo, ¿no? Señalarlo, juzgarlo. Y creo que es algo que tenemos que hacer porque está afectando la vida de las personas. O sea, afecta el estrés, ¿no? Nos afecta, aparte son horas de sueño. Yo siempre lo pienso así de, yo no quiero pasar 3 horas de mi vida en el tráfico cuando son 3 horas que puedo dormir, ¿no? O sea, ¿quién prefiere pasar más tiempo en el tráfico que durmiendo? Pero también hay una cuestión de clase, ¿no? O sea, ¿cómo estamos desarrollando los trabajos que están súper lejos de los lugares en donde hay empresas y demás? Entonces, la clase trabajadora tiene que pasar largas horas desplazándose y regresando, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con planeación y demás. Y aparte hay que entender que en esta gran narrativa de progreso y demás, nos está costando vidas, ¿no? Y claro, son vidas silenciosas que día a día, o sea, no puede ser que en este país caminar sea un riesgo de muerte, ¿no? Sí, claro. Y eso, nos dijiste ahorita la cifra, que los siniestros, las muertes por accidentes viales son equiparables a las muertes por narcotráfico, dijiste.
Sí, justamente creo que algo preocupante en estas muertes que son invisibilizadas, o sea, yo creo que también le preguntaría a quienes nos están escuchando, ¿no? O sea, ¿conocen a alguien que haya muerto en un siniestro vial? Yo creo que todos tenemos así, los amigos que chocaron, el papá al que atropelló ¿Cuántas historias en las carreteras de transporte de alto tonelaje, ¿no? Que van transportando cosas muy pesadas y que impactan a un cochecito y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también en las calles, o sea, ¿cuántos siniestros viales no hay y demás? Y un dato que a mí me atravesó mucho como activista es que la Organización Panamericana de la Salud hace un conteo y dice que de 2001 a 2010 160,000 personas fallecieron en este país a causa de siniestros viales, ¿no? Mientras que en ese mismo lapso de tiempo murieron 49,000 personas en enfrentamientos con narcotraficantes. Esto quiere decir que en México murieron entre 2011 y 2010 110,000 personas más por siniestros viales que por la guerra contra el narco. Y a nadie le importa, ¿no? Y nunca jamás cuando hablamos de, justo ahora que estamos en campañas electorales, ¿no? O sea, no hay nadie que diga, amigos, voy a detener el problema de los accidentes, ¿no? O sea, no hay... Y es que, ¿cómo nunca se le detiene? ponemos... O sea, ¿cuál es la visión de cambiar de esta ciudad cochista? Ok, entonces las ciudades, muy bien Liz lo explica, ¿no? Empezamos a desarrollar o a separar la vida privada de la pública, o sea, el trabajo está a las afueras, por ejemplo en San Luis Potosí, ¿no? Las zonas industriales, o estos grandes espacios en Puebla también puedo pensar, ¿no? Las zonas industriales que hay a los alrededores o todo esto. En la Ciudad de México, pues casi todo espacio es espacio laboral, pero sí hay grandes desplazamientos que se tienen que hacer. Separamos la vida personal, o sea, lo que estamos haciendo en el hogar, lo que estamos haciendo en nuestro día a día, las formas recreativas de nuestro bienestar, de donde nosotros tenemos que ir a conseguir el dinero para poder sostener esa vida, ¿no? Y entonces se hacen estos grandes trayectos que principalmente son, o sea, tenemos que reconocerlos, y es también le atraviesa muy claramente el patriarcado, porque los hombres son los que van a trabajar, las mujeres son las que se quedan en las tareas de los cuidados, y las mujeres tienen como estas rutas más cortas, ¿no? En el día a día, los hombres entonces tienen que viajar a lugares, a trabajar y luego regresar al final del día. De pronto estás en una ciudad con 125 millones de personas, ve tú a saber cuántos coches tienes. ¿Cómo puedes hacerle para detener ese fenómeno y entonces diversificar la forma en cómo una persona transita? Porque no solamente va a ser a través del coche, o sea, porque puedo entender que no necesariamente tenga que ser solo a través del transporte público. ¿Cómo le das acceso a la bici? ¿Cómo le das acceso al desplazamiento peatonal? Y de todas las formas, ¿no? Para la persona que utiliza bastón, para la persona que utiliza silla de ruedas, para las personas que se movilizan de formas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde el activismo para poder frenar este fenómeno? Bueno, yo creo que en primera instancia tendríamos que hacer claros los datos, ¿no? Porque de momento vemos las calles enormes, llenas de autos, y decimos, chingos, tal vez, no sé, el 80% de los mexicanos se mueven en coche, ¿no? Y la realidad es que no es cierto. Pero ocupan más espacio y se ven más. Ocupan más espacio y se ven más. Hay una publicación muy interesante que sacó la SEDATU en 2018 que justamente se llama Anatomía de la Movilidad. Entonces, ¿qué nos dice Anatomía de la Movilidad? Seguramente Ari podrá tener más frescos los datos de Ciudad de México, pero bueno, en Puebla tenemos que 46 de cada 100 personas se mueven diario en transporte público, ¿no? Es decir, o sea, el transporte público es la principal forma de movilidad. Casi un 50% de la ciudad, de los poblanos y las poblanas diarios se mueven en transporte público, ¿no? 34 de cada 100 se están moviendo caminando. Entonces, o sea, eso es como... no es nadie en coche. O sea, ¿cuánto pues la gente con la de siempre, ¿no? La gente con varo. La gente que se mueve en automóvil en Puebla es apenas un 18%. ¿What? Y esos son los que hacen todo el ruido y la contaminación. 18 de cada 100 poblanos son los que se están moviendo diario en el coche, y creeríamos que son el 80%, pero no lo son. O sea, en realidad son una minoría. Justamente estábamos viendo que la gente que se está moviendo en bicicleta en Puebla le está pegando al 8%, ¿no? O sea, es casi la mitad de movimientos en automóvil.
Y justamente Wow, un medio poblano decía como de, ay, apenas pega como al 7%, ¿no? Y es como de, oigan, estamos arriba de la media nacional, como de, tenemos 40 kilómetros de ciclovía, aunque la gente se siga torpezando, pero están avanzando las cosas en Puebla, no solamente gracias al gobierno, sino gracias a muchos ustedes. grupos Claro. que han estado empujando el tema durante un par de años, pero en efecto, o sea, el tema... yo creo que atraviesa el presupuesto, ¿no? Debe ser algo como muy central. El 80% del presupuesto en este país está destinado hacia infraestructura que privilegia el uso del automóvil. Y lo usan 3 personas, o sea... Claro. Sí. Órale. Pero es que, claro, implica una... O sea, imagínate 80%. invertirle... O sea, si tú le inviertes a una ciudad de bicicletas... La inversión, yo creo que es menor, porque caben más bicicletas, el espacio es más tal, ¿no? O sea, como que vas a tener menos accidentes mortales, habrá accidentes, ¿no? O sea, como que siento que la inversión va a ser menor y puedes provocar que mucha más gente se mueva en bicicleta, porque acceso a una bicicleta es mucho más democrático que acceso a un coche o una moto. Y hasta puede ser, por ejemplo, en el tema del costo mismo de la infraestructura. O sea, te cuesta mucho más tener que invertir en calles y vialidades que van a sostener el peso de automóviles versus el que va a sostener el de bicis, ¿no? Claro. El tema Puebla, para quienes conocen como la calle 5 de Mayo, este bulevar enorme, ahí había un río, ¿no? Que era el río San Francisco, y bueno, también el tema de ríos y ciudades es algo bien doloroso. Que tiene su cuenta de Twitter, ¿no? Y sí, y justamente, o sea, había un río que le dio vida a la ciudad. Por cierto, hoy, bueno, que salga el podcast después, pero hoy es el aniversario 490 de Puebla, ¿no? Hoy, ¡Órale! a esta hora se estaba fundando Puebla, ¿no? ¡Órale! En el hipotético. Ajá. Y bueno, a 490 años, este río, que es el río San Francisco, le da la vida a Puebla, pero en los 70s deciden intubarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba contaminado, porque estaba ya como feíto, porque la gente ya no lo quería. Y entonces, para poder entubarlo, tuvieron que expropiar un chorro de casas para construir la primera gran vía en Puebla, ¿no? Que era este bulevar 5 de Mayo con 4 carriles de cada lado, y que bueno, vino a decirle a un río que te dio la vida como bye. También vino como a tener la primera vía de gran velocidad en la ciudad, ¿no? Entonces también la dinámica empezó a cambiar, pero en efecto creo que tenemos que cuestionarnos el tema presupuestal, porque también como ciudadanos yo lo veo. Decimos que un gobierno no hizo nada si no pues echó un pavimento de varias calles, si no hizo una gran faraónica que es de culto al automóvil, porque entonces, ¿qué hacemos? Si decimos, bueno, vamos a tener un sistema de bicicletas público, como es algo chiquito, como es algo que no se ve, decimos, ay, este gobierno no está trabajando, ¿no? Si y además porque les molesta claro. mucho a las personas con dinero, güey. O sea, la neta. O sea, si tú eres una persona, si eres un vato que trabajas en Santa Fe con tu coche de huevos, cosa que es un poco también la proyección del pene que no tienes, ¿no? El tamaño del pene que no tienes. O sea, esta gente que se compra coches muy ostentosos y que el coche es su vida y que le tocas el coche y es como si le tocaras el corazón, ¿no? O sea, y entonces a esta persona que todos los días se avienta un rato para llegar a su trabajo, le tocas su carretera para ponerle un carril bici y se enfurece. ¿Cómo pasó aquí. Claro, pasa todo el tiempo. Con lo que acaban de lograr, y muchas felicidades, con la ciclovía de Insurgentes, ¿no? Uh-huh. De decir, de pronto estos comentarios que decían, ya solo se redujo a un carril. Y es como ves la foto y es, hay un carril de transporte público, hay uno de coche y hay uno de bici. Yo no sé tú, pero yo veo 3 carriles, ¿no? Claro, solo hay Como uno que para ti que vas solo dejas de en un existir. coche que ocupa un chingo de espacio y que además contamina un chingo, güey. La neta, ese es otro tema, ¿no? Que además contamina un chingo, porque ahora además que pasó esto de la Visualmente, pandemia, sonoro. a mí hay algo que me gusta mucho que sucedió a raíz de lo de la pandemia, y es que como los restaurantes tienen que tener terraza, les dan el espacio de donde antes había un coche para que pongan sus Sí, eso me mesas encanta. y se ve preciosa la calle. Sí. Y cada vez y cuando donde hay más terrazas se ve más bonita. Y es un lugar menos para estacionarse el coche, que es que se jodan, ¿no? O sea, como Claro. pues igual la forma, preguntabas, ¿cuál es la forma? Pues igual la forma es hacer tan incómoda la ciudad para el coche que ya no quieras llevar el coche a la Que ciudad. ya no puedas, claro, sí. Y digas, porque bueno, va a pues ser un prefiero kilómetro. agarrarme este monopatín eléctrico, ¿no? O sea, que encontré aquí, o sea... Justamente traemos como una narrativa, ¿no? Que es como de si tú andas en bici tienes que andar con tu casquito, ¿no? Tienes que andar con un Mallas, chaleco, tienes que andar con mil y un cosas que le digan al conductor, No me mates. Y entonces,
Justamente lo que pasa es que... Y si no la llevas es tu culpa, ¿no? Creemos, O sea, como- exacto, creemos se que parecen los discursos una un poco, ¿eh? persona que se mueve por la ciudad con una bici que, no sé, tal vez pese 8 o 9 kilos, 10, tiene la misma responsabilidad de una persona que anda conduciendo un vehículo que puede llegar a pesar hasta media tonelada, ¿no? O más. Claro. O sea, no tienen la misma responsabilidad en la vía pública porque, o sea, estás trayendo algo que pesa un chingo, ¿no? Y estás moviéndote por la ciudad. Aparte, algo que yo estaba pensando el otro día, estaba viendo este documental en Netflix que hablaba sobre las redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, independientemente de ese documental, algo que dijo uno de estos, niños rata que trabaja en Google, ¿no? Era como de... Es que las redes sociales no son como las bicicletas. Y yo dije, ¿qué? ¿Alguien dijo bicicletas? Y dice, sí, el ser humano ha creado un chorro de cosas negativas, ¿no? Imagínense. O sea, hay cosas que han servido como para bien y para mal, ¿no? Pensemos como en el desarrollo motriz, ¿no? O sea, hay cosas que han salido como para bien, por ejemplo, no sé, llegar a la luna, ¿no? Pero también hay cosas que han salido para mal, ¿no? Como crear armas que pueden matar a alguien, ¿no? Y así fue dando varios ejemplos. Y dice, las redes sociales sirvieron en un momento para democratizar, ¿no? Pero también hay mercados de explotación y bla, bla, bla. Pero dice, no, o sea, las redes sociales no son como la bici, ¿no? O sea, ¿qué daño le ha hecho la bici al planeta? O sea, yo creo que como seres humanos hemos creado un chingo de cosas horribles, pero la bici ha sido una de las mejores cosas que hemos creado. O sea, ¡Qué la bici bonito! es ¡Qué bonito! solidaria, la bici nos enseña a movernos de un lugar para otro de manera autónoma. La bici empujó a las mujeres a tener una mayor autonomía para desplazarse por sus pueblos, ¿no? O sea, la bici nos ayuda a ser más empáticos con el otro, ¿no? Con el que va caminando, con el que va en bici, inclusive hasta con el que va en el auto. Entonces, o sea, ¿qué daño le ha hecho la bici al planeta? Claro. Y sin embargo vas en el coche y te cagan los ciclistas, ¿no? Y Sí, la como Ciudad de locos. México es amigable en el sentido, bueno, a No, y ver, de que no hay cue- como de que es no hay valle, costas, ajá, ajá. porque es valle, ¿no? En Puebla también, ¿no? Es bastante plana para Sí, transitar. Puebla, la traza de la ciudad, pues por lo menos del centro es casi perfecta, ¿no? Creo que es un lugar Ay, me como- encanta, me da paz. Sí, es un lugar, justamente hasta es zona 30, ¿no? Los coches no pueden exceder como los 30 kilómetros por hora en el centro, pero hace falta peatonalizar más, ¿no? Es que Porque también es eso, ¿no? sí, porque, o sea, puedes tener como una zona que sea de baja velocidad, pero si vienes de una zona de 100 kilómetros por hora y entras a una de 30, no hay nada que le diga al conductor, oye, estás entrando como en una zona donde los peatones caminan más seguros, ¿no? Pero Puebla es, yo creo que todavía un lugar que no ha crecido, o sea, sí ha crecido pues, pero es un lugar que todavía puedes cruzar, no sé, tal vez en hora y media inclusive en coche, y que son distancias todavía no tan grandes como a comparación de otras ciudades. O sea, por ejemplo, Puebla no es Chihuahua, ¿no? Que es un lugar así enorme y donde ya es como un crecimiento de la ciudad como bastante disperso, ¿no? O sea, Sí. Puebla todavía está como muy consolidada y yo creo que estamos en el momento perfecto de ir haciendo las cosas bien. O sea, en este capítulo estamos hablando de que las ciudades son cochistas y estamos hablando de la maravilla que es la bicicleta, pero también nos están señalando data que muchas personas se mueven, son peatonas. Y además sabemos que no todas las personas peatonas, entre comillas, se desplazan de las mismas formas, ¿no? Esta construcción de banquetas que sean accesibles para todas las personas o de rutas disponibles para las personas es muy complicada y hay gente que todavía no comprende que las rampas son una necesidad, ¿no? El tema es preguntarnos en qué momento estamos exigiendo banquetas decentes, ¿no? Porque no solamente la gente que tiene un automóvil está pidiendo como infraestructura para el automóvil, ¿no? Inclusive la gente que va en transporte público y la gente que camina es como de, sí, pero es que el gobierno no está haciendo nada porque no hay un distribuidor vial. Es como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué pedimos más como ciudadanos que bacheen una calle a que haya banquetas dignas, ¿no? Y el tema es que no estamos pensando en las diferentes personas a las que excluimos, ¿no? Todos, o la gran mayoría de las personas, yo me atrevería a decir que un 95% de todos los seres humanos y todos los mexicanos, algún día vamos a tener alguna discapacidad, ¿no? Inclusive por un momento. O sea, podemos claro, tener sí. como, Se te podemos esguinchó el chocar, pie y exacto. muletas. Entonces vamos a tener que usar alguna vez muletas, algún día vamos a sentirnos, o algún día también vamos a tener que cuidar a alguien, ¿no? Entonces, transitar por la ciudad también debe de corresponder a
a preguntarnos cómo se están moviendo estas personas, ¿no? Cómo se mueve alguien en silla de ruedas, ¿no? Cómo se mueve alguien con muletas. Estamos haciendo ciudades para que cuando seamos ancianos, cuando seamos personas de la tercera edad, no podamos salir de la casa. No podamos salir de la casa, ¿no? Hay datos brutales en donde, por ejemplo, señalan que escupiendo para arriba nos la pasamos. Sí, que el 90% de las personas que tienen alguna discapacidad motriz no salen de sus casas. Ay, no. Porque las ciudades pues no han sido configuradas para ellas, ¿no? Ni están correspondiendo a estos datos, ¿no? Pero también otro como, por ejemplo, 9 de cada 100 personas con discapacidad en este país tienen como causa de la misma un siniestro vial, ¿no? O sea, un 10% de las personas que tienen discapacidad podrían haber librado esa discapacidad, ¿no? Pero desgraciadamente los siniestros viales tienen un impacto en el 10% de la discapacidad en este país, ¿no? Y creo que es algo brutal porque en los siniestros viales hay gente que se puede quedar sin una pierna, que se puede quedar sin un brazo, que puede tener como algún problema motriz, que puede tener un golpe en la cabeza como muy severo y que pues de un día para otro su vida, su realidad cambie absolutamente por completo, ¿no? Y creo que también algo que da para todo un capítulo, pero a mí me parece súper preocupante, es que no se dice mucho de momento, ¿no? Pero de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, la primer causa de muerte en niñas, niños y personas adolescentes de 5 a 14 años son los siniestros viales. La primera. La primera. Es decir, los Te acabas niños, de meter con mi tema. Ay, ¿yo qué? los niños, las niñas de 5 a 14 años están muriendo más en este país por los siniestros Y por viales. supuesto, porque los coches no están hechos para ellos. A ver, yo voy a hacer otra confesión. Aparte de cochista, a mí me gusta ir rápido. Entonces yo me estoy sintiendo muy culpable el día de hoy. Pero estaba pensando, güey, ¿a mí qué me da? O sea, porque yo me subo al coche y cuando... No, luego, o sea, por lo general cuando voy sola, ¿no? O cuando voy con Ricky, que también le gusta. Entonces, ¿qué siento yo cuando voy rápido? Y yo siento que hay un viaje que tiene... O sea, hay una relación directa entre la velocidad y el poder. Sí. Y por tanto, hay una relación directa entre la velocidad y la masculinidad. Y entonces la velocidad, una vez más, viene a ser otra forma, ¿no? De sentirte como en esa sensación como de empoderado, como de esto es mío, la ciudad es mía, voy todo rápido, ¿no? O sea, te posee ahí algo y qué loco. Control, claro. Ajá, o sea, qué loco el que podamos entender como... O de dónde vamos a sacar, o sea, o cómo vamos a reflexionar al respecto de que esas hormonas que estás liberando cuando vas todo rápido, que esa serotonina, me imagino, que adrenalinas, todas estas cosas que debes estar sacando cuando te sientes poderoso en el coche, o sea, ¿de dónde las vas a sacar ahora? Pero de ahí ya no, o sea, como... Claro. Sí, tenemos porque tienes que reflexionar hacerte consciente de que no solo te impacta a ti, o sea, que claro, el placer que tú estás obteniendo de la velocidad y de lo que puedas llegar a tener de poder, pues definitivamente impacta. Porque puede que tú no ocasiones un siniestro vial, pero definitivamente estamos siendo parte del sistema que alimenta que las ciudades sigan siendo cochistas. Entonces, bueno, el día de hoy aprendimos que las ciudades están construidas para los coches, pero que realmente las ciudades no son habitadas por personas que utilizan el coche como principal vía. Entendemos entonces que el presupuesto es una de las cosas que más influye y que la forma en cómo los ciudadanos observamos el gasto público se está manifestando en esta forma de construir. Me gustaría que para cerrar el episodio, como en todas partes, nos llevamos estas reflexiones de qué podemos hacer activamente nosotros para combatir este sistema cochista. Desde aproximarlo a acciones personales de considera, o sea, reflexiona sobre dónde estás ejerciendo velocidad en tu vida, hasta cómo podemos presionar a nuestros representantes públicos. Me encantaría que nos compartieran una acción que nos podamos llevar todos para combatir al sistema cochista. Pues creo que desde la ciudadanía se puede hacer mucho, ¿no? Desde exigir a nuestros representantes que haya una mejor repartición del dinero, ¿no? Exigir banquetas dignas antes de estar exigiendo que hagan un distribuidor vial, pero creo que el tema radica en las narrativas, ¿no? O sea, yo creo que ganamos mucho si quienes están escuchando este podcast se ponen a reflexionar qué ciudad yo aspiro a vivir,
¿no? O sea, ¿cuál es la narrativa que me gustaría vivir? ¿Cuál es la idea de progreso? ¿Cuál es la idea de desarrollo? Ese tipo de visiones cambian por completo lo que pedimos, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos la ciudad en 50 años? Yo creo que respondiendo a esa pregunta es que podemos tener como ya idea de qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos una ciudad en 50 años que sea digna, una ciudad no contaminada, una ciudad que tenga árboles, una ciudad en donde yo me pueda mover siendo una persona adulta mayor, creo que a partir de ahí es donde podemos configurar todo lo demás, ¿no? Pero si esperamos a una ciudad llena así de distribuidores viales, llena de segundos, terceros pisos, algo que hay que reflexionar mucho con la pandemia, y a mí se me hace bien divertido, pero antes de la pandemia queríamos hacer una manifestación en Puebla poniéndole cubreboca a los monumentos, en un afán de hablar sobre la contaminación de aire, porque también una de las cosas que decían ahorita es como, bueno, siempre dicen que el tráfico lo causa los niños que se van a la escuela. O sea, no sé por qué siempre dicen que el tráfico es de, no, sí, es que la hora pico porque la gente va a la escuela y sale de la escuela y demás, ¿no? O sea, llevamos un año los estudiantes sin ir a la escuela y el tráfico los picos de contaminación continúa, allí, ¿no? Y los picos de contaminación continúan. Entonces, o sea, es increíble, pero 90% de los días del año la calidad de aire, por lo menos en la Ciudad de México y en el área metropolitana, da para que anduviéramos con cubreboca, KN95, o sea, 90% de los días del año, ¿no? Hay que cuestionarnos qué tipo de ciudad queremos, porque desde ahora, o sea, ya nos está causando graves afectaciones y no va a resistir. O sea, las ciudades no van a resistir, van a llegar como a un límite y todavía se puede hacer mucho, ¿no? Por frenarlas. Entonces, para mí es como, llevémonos de tarea qué ciudad soñamos, qué ciudad queremos y cómo la vemos en 50 años. Ay, qué bonita tarea. Me encanta, me llevo esa tarea porque justo hasta cuando lo ibas diciendo iba reflexionando en las cosas que yo esperaría, ¿no? De esta vida, de decir, claro, o sea, yo quiero una ciudad en donde yo al salir del espacio me sienta segura, pero que mis vecinas también se sienten seguras. Que podamos saludarnos, que podamos consumir local, que la verdura esté accesible, que entonces la forma... O sea, que salgamos y estemos transitando y encontrándonos en la ciudad, no que tengamos que ir a encerrarnos a un coche para luego transitar una fregadera de concreto para luego irte a encerrar a otro espacio de concreto, ¿no? Entonces, sí, qué lindo, me encanta. Si yo tuviera una bici, que ya me llevo de tarea, o sea, mi tarea personal, yo voy a salir de aquí a comprarme una bici, amigas. Entonces, bueno, ya lo digo y lo tengo que cumplir, porque ya lo dije y va a estar grabado, ¿no? Pues es mi forma de cumplirlo. Pero yo estaba pensando como de, claro, o sea, yo puedo hacer mucho si simplemente a partir de ahora me muevo de día en bici cuando no me siento tan insegura. Y dejo el auto para la noche, porque la neta no creo que me atreva a no usar mi coche para moverme en la noche en la Ciudad de México, que me da pánico. Sí, también esto no es como una onda radical, ¿no? Así como de bici todo el día. No, más bien creo que justamente hay que acoplarnos a lo que... Diversificar las maneras en las cuales nos movemos, o sea... Yo al día pues me puedo mover de diferentes maneras, pero creo que el transporte público puede... Porque tampoco le podemos decir a la gente, bájate del coche y ya. Es como de, ay, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que se mueve en auto que se baje del coche si el transporte público sigue siendo una porquería, ¿no? O sea, mejor pidamos, o sea, tiene que ser paralelo, o sea, pidamos como algo, pero tampoco nos casemos con la idea de satanizar, ¿no? O sea, lo que nos vaya acomodando, lo que nos haga sentir seguras, porque creo que eso es el tema aquí, o sea, hablando de, bueno, ya luego podremos hacer otro capítulo de género y movilidad, ¿no? Sí, pero lo que nos haga... Quizá temporada 2 para que diversifiquemos los temas, pero sí, lo que nos haga sentir seguras, creo que eso es lo que cuenta primero. También esta estadística de cuánta gente muere más por el narcotráfico no es en un sentido de decir una muerte importa más que la otra, ¿no? Tiene el sentido de decir ha sido totalmente invisibilizada y eso ha destruido muchas familias en este país. Claro. Sí, básicamente es ese el resumen final, ¿no? O sea, cuando empezamos a crear cuentos y utopías es porque nosotros queremos despegarnos de la culpa a una sola persona y generalmente tenemos esta construcción de que somos enemigues entre nosotros. Claro, bici contra coche, ¿no? Ajá, o sea, bici contra coche. Peatón contra coche, peatón contra bici también, porque luego también el peatón y la bici tampoco se llevan tan bien a veces, ¿no? Y la reflexión que al parecer nos queda muy claro que nos llevamos de acá es decir, hay que observarnos como individuos ante el sistema cochista que hay, ante
que solo se beneficie una forma de movilidad y llevarnos la reflexión de que el que tengamos acceso a una sola vía de movilidad está causando muertes el día de hoy. Entonces, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Creo que todos nos podemos llevar grandes reflexiones para empezar a entendernos de en qué ciudad queremos vivir, de qué forma nosotros queremos ejercer la velocidad, cómo podemos diversificar nuestras formas de desplazarnos y luego, sobre todo, acercarnos a nuestros representantes locales a pedirles que el recurso público, que el presupuesto se pueda invertir en diversas formas de movilidad. Entonces, bueno, bienvenidos, gracias por habernos acompañado a este espacio. Liz, gracias. ¿Cómo podemos seguirles en redes sociales? Pues yo en Twitter estoy como Lizeth Mejorada, también en Instagram estoy como Lizeth Mejorada, en TikTok también estoy como Lizeth Mejorada, entonces no hay mucha pérdida. Y también les invitaré a seguir Puebla Vigila, que es la organización que dirijo, y el Consejo de Movilidad, donde ahí también estamos compartiendo datos interesantes. Y también Mano Vive AC, que es esta organización que atiende siniestros viales y a víctimas de siniestros viales en Puebla. Gracias por toda esa información. Muchas gracias. Pues yo soy Vita Aranda, @Vita Aranda en redes sociales. Yo soy Ali, me pueden encontrar en Twitter como Ali Loles, y no me sé ni mi Twitter, la verdad. Y en Instagram como Jules Florencia. Muchísimas gracias. Y gracias a Utópicas, nuestra casa. Gracias por seguir a Cuentos y Utopías, el podcast oficial de Utópicas, Librería y Galería de Mujeres. Nos vemos en el siguiente capítulo. Realidades que se viven en México. Experiencias de nuestros personajes.